Hola, mi nombre es Luján y en este video vamos a hablar de la didáctica de la historia y la formación docente. ¿Qué profesor de historia necesitan las escuelas? El contexto educativo, donde se inscriben las prácticas de enseñanza de los futuros profesores de historia, plantea una serie de problemas y dificultades que demandan respuesta a las instituciones de formación docente. Carlos Marcelo Andelique, profesor de historia y miembro del comité de redacción de la revista llamada Clio y Asociados, La Historia Enseñada, es una revista creada con el objetivo de ofrecer un medio de comunicación especializado que contribuya a la reflexión e investigación sobre la enseñanza de la historia. En este trabajo se procura reflexionar sobre aquellas herramientas y competencias teóricas y metodológicas de la disciplina y de la didáctica de la historia que deberían conformar el registro de la información de un profesor de historia reflexivo y crítico, con el objetivo de pensar alternativas curriculares y abrir el debate sobre la actual formación docente en función de la enseñanza. En general, los problemas y dificultades son la falta de interés de los alumnos por la historia, la memorización y la reproducción de información de libros de texto, estrategias básicas de aprendizaje, limitaciones en el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes. Estos problemas se han profundizado con la reforma educativa impulsada en los 90. Esto significó una pérdida de espacio en el currículum y la reducción de horas cátedra destinadas a la enseñanza de la historia, impidiendo de conocimientos históricos a los jóvenes en formación docente. Tras la reforma, se generaron una serie de cambios, como la incorporación en el currículum de nuevos contenidos aportados por las nuevas corrientes historiográficas, de fuentes primarias, de material gráfico e ilustrativos. Estos cambios no se materializaron en las aulas debido a 3 razones. En primer lugar, los profesores no tuvieron posibilidades de actualizarse a través de cursos de capacitaciones que les permitiera analizar críticamente los nuevos contenidos de enseñanza. En segundo lugar, se produjo un incremento de contenidos en relación de una reducción de carga horaria de las asignaturas de historia en los diferentes cursos del secundario. En tercer lugar, el cambio curricular no fue acompañado de cambios epistemológicos de la disciplina y los profesores seguían anclados en una enseñanza de historia de carácter anticuado. Por esto, había un distanciamiento del docente con el conocimiento. Ahora bien, ¿qué conocimientos y competencias debe manejar un profesor de historia? Las exigencias que un profesor de historia debe responder a la hora de elaborar y desarrollar una propuesta de enseñanza son las demandas, conocimientos sobre la disciplina, el manejo crítico de conceptos específicos y epistemológicos, información histórica de los procesos que posibilitan la construcción del conocimiento, hacer clara la corriente historiográfica a partir de la cual se analiza, el tiempo histórico, los sujetos históricos, la reflexión crítica sobre la naturaleza de lo histórico y sobre las diferentes perspectivas de análisis de la realidad socio-histórica. Ser profesor de historia implica enseñar a otros a pensar históricamente de una manera crítica. Entonces, ¿qué rol le cabe a la didáctica de la historia? Debe conformarse como un lugar dentro de la carrera que posibilite a los alumnos revisar reflexiva y críticamente los contenidos pedagógicos, que permitan a los estudiantes mirarse como sujetos de enseñanza y de aprendizaje. El trabajo con fuentes primarias, con categorías temporales, resolución de problemas que atiendan a la construcción del conocimiento histórico, identificación de los actores y de los conflictos sociales. Enseñar a enseñar debe generar el intercambio entre los estudiantes. Debe procurar que los estudiantes asuman el rol de un profesor investigador. La investigación y trabajo conjunto de todos los actores implicados en espacios previstos curricularmente en el proceso de formación de los nuevos docentes puede construirse en una oportunidad para transformar la enseñanza de la historia con el objetivo de formar profesores de historia autónomos, reflexivos, críticos, comprometidos con la realidad social. No se puede enseñar aquello que no se conoce.
Quien también sostenía esta problemática era Josep Fontana, quien fue un historiador español, especialista en la historia contemporánea, entre otros, que en uno de sus escritos escribió: la historia es la única disciplina de cuantas se dan en las educaciones primaria y secundaria, que tiene la capacidad de crear la conciencia crítica respecto al entorno social en que vivimos, lo cual puede convertirla en una herramienta eficaz de educación cívica. Y que también la historia cumple para todo grupo una de las funciones que la memoria personal tiene para cada individuo: el sentido de identidad. Los profesionales de la investigación o de la enseñanza no les proporcionan a los alumnos el tipo de historia que necesitan. La reciben de manera asistemática, pero muy eficaz, de la radio, la televisión e incluso en las películas. Y sostenía que todo eso forma una parte como el uso público de la historia, un terreno en el que los historiadores representan un papel, pero que es gestionado sustancialmente por otros protagonistas. El contenido profundo de estas ideas, que explica el interés de Fontana por la renovación de la enseñanza de la historia y por el tipo de historia que podíamos enseñar. La responsabilidad del historiador y del profesor de historia lleva a su compromiso con su función social y, como él señalaba, debemos tratar de estimular a pensar históricamente para entender mejor los problemas de su tiempo y de su entorno. Investigar es importante, pero comunicar lo es igualmente o más. Y que también la historia debe enseñarse de una manera no memorística, sino comprensiva, ubicando al estudiante frente a los acontecimientos del pasado y ayudarlo a comprender su problemática. Como decía el historiador Alessandro Portelli, la historia no debe ser individual, son grandes grupos sociales los que protagonizan la historia. La historia debe estar menos basada en el protagonista y fundada en los grandes grupos sociales. Portelli también proponía indagar el sentido más profundo de los acontecimientos, a la luz de lo que ocurrió y de las múltiples maneras de recordarlo. Puede ser un hecho intensamente recordado y a la vez dramáticamente mal recordado. Por eso propone a la indagación de los hechos y darle sentido a los acontecimientos. Es por eso que el aprender historia y enseñar tiene un deber social que cumplir: construir la memoria, fomentar el sentido identitario y enseñar a pensar para dudar, cuestionar, investigar y descubrir.